Buenas tardes. Ya como escucharon Alfonso, mi nombre es José Carlos Jiménez, colombiano de nacimiento, pero ya también naturalizado mexicano. Les quiero hablar algo del bambú, pues veo que el coloquio es sustentabilidad y medio ambiente. Es una planta maravillosa creada por el creador de la tierra, por mi Dios. Es una gramínea, es un pasto gigante dentro de las comunidades y dentro del desarrollo que hoy tenemos en todas las ciudades. Pues tenemos falencia de oxígeno, como decía la compañera indígena, que ya le está afectando la vista y la garganta porque está respirando humo. En sus comunidades pues prácticamente respira aire limpio y puro. La guadua desde su nacimiento como tal es un pasto gigante, crece muchísimo, tiene un crecimiento y un desarrollo impresionante con relación a los bosques normales de maderables, como decía también la indígena, que se demoran entre 15 y 20 años. Podemos lograr un bosque de guadua rápidamente entre 5 y 6 años. Y fue descubierta por von Humboldt en 1806 y luego reclasificada por Karl Kuhn, un alemán, que fue el que le puso prácticamente el nombre de guadua, y se llama guadua angustifolium Kurt, lleva su apellido. Pero quien la descubrió fue en la expedición botánica de 1806 von Humboldt. Por tradición los bosques de guadua son prácticamente naturales y espontáneos. Ya hoy en día con el desarrollo industrial y todo, pues están logrando bosques cultivados. Espontáneamente se da entre 400 y 1200 metros sobre el nivel del mar, pero la encontramos también en toda la región andina y en la América, prácticamente en toda la América, en las tres Américas encontramos la guadua espontáneamente. Desde el sur de México, prácticamente todo Centroamérica y todo Suramérica, exceptuando Chile. La única parte donde no se encuentra es en Chile. Ya la han estado cultivando, no es exigente mucho en el tipo de suelos para el cultivo, pero su desarrollo sí es muy rápido. Logra unas alturas impresionantes dentro de los elementos como gramínea, la gramínea más alta del mundo, y dentro de la parte de árboles que se pudiera pues pensar que se clasificara como un árbol, como un maderable, es de los más altos del mundo también. Ya desde su nacimiento crece rápidamente hasta 30 metros de altura en los primeros 120 días de haber salido y haber brotado del suelo. Se demora para su recolección y su madurez total y su adultez más o menos entre 4 y 5 años. Pero dentro de lo que están viendo del coloquio y todo, que es sustentabilidad y medio ambiente, yo diría que es el elemento con que las naciones desarrolladas del mundo pueden salvar el planeta incluso, porque es una gran generadora de oxígeno y es una gran retenedora de dióxido de carbono. Los países desarrollados deben comprar oxígeno al mundo o a estos países de nosotros tercermundistas que tenemos todavía bosques tropicales. Y este es un elemento esencial en la reforestación del mundo. Es el único bosque y es el único elemento natural sostenible. En alguna práctica y en la charla esta mañana con los estudiantes y ayer, decíamos que un maderable, como dijo la compañera indígena, pues para poder ella recolectar la fibra, con lo que hace su artesanía se demora 15 años el árbol. Un pino 20 años, una teca 50 años, un roble por ahí unos 60 años. Y son árboles que el mundo hoy en día y el hombre los está talando y demorarán otros 60 años en ver un nuevo nogal o un nuevo cedro o un nuevo roble. Si sembramos guadua, pues vamos a tener bosques muy rápidamente y ella tiene la ventaja que es
autosostenible y sustentable. Cuando yo corto una guadua que está ya completamente madura, cuando está la guadua ya completa madura, rápidamente las raíces van a hacer una nueva guadua. En estado natural pueden salir unas 2 guaduas. Si la ayudo con un abono químico, un abono orgánico, puedo lograr hasta 5 y 6 nuevos brotes. Entonces podemos hacer bosques muy rápidamente. Bosques sostenibles y bosques que nos van a ayudar a aumentar el oxígeno del mundo y vamos a retener el dióxido de carbono. En sus nudos captura el dióxido de carbono y lo deja encapsulado de por vida. De por vida es mientras ella esté existiendo como natural, como elemento natural, lo va a encapsular vivo o muerto. Una vez cortada, de todas maneras el dióxido de carbono está ahí encapsulado. Si yo reviento el nudo como tal, sí libero ese dióxido de carbono. Mientras tanto va a estar ahí encapsulado. Deja así de producir oxígeno porque ya es un elemento muerto, pero mientras esté en tierra y esté vivo, produce demasiado oxígeno. La cantidad de oxígeno que produce una hectárea de guadua ya adulta son 100 toneladas de oxígeno y encapsula 150 toneladas de dióxido de carbono. Entonces es elemento natural como más beneficioso para la sustentabilidad y como la parte ambiental de nuestro mundo que día a día lo estamos contaminando más. Como elemento constructivo, esta mañana pues todos los estudiantes de arquitectura y algunos de ingeniería pudieron apreciar todas las bondades en las construcciones. Parte de lo que es el coloquio, pues hay una exposición de obras supremamente interesantes y de diseños supremamente interesantes. Como elemento para construir, pues un elemento muy flexible, muy liviano, de altísima resistencia y de muchas bondades en cuanto a la construcción, sin querer apartar a los estudiantes de arquitectura y a los ingenieros en que deben dejar de utilizar el hierro y el cemento, no. Pero como un recurso a las comunidades va a hervir gracia de decir a nuestros ancestros, a las comunidades indígenas y todo, como un recurso constructivo, económico, frágil, fino, durable, pues el elemento bambú sería el ideal. Existen una gran cantidad de bambúes por la familia a la que pertenece. Pertenece a las gramíneas y ya son más o menos unas 1500 especies de gramíneas, o sea, de pastos. Dentro del bambú como tal son más de 500 especies. Que sirvan constructivamente debe haber unas 30 especies, pero la más fina realmente es la que se da en el trópico y en estos países que les acabo de decir, casi todos, unos por encima del trópico de Cáncer y otros por debajo, por encima y por debajo de la línea ecuatorial. Desde el sur de México casi hasta Chile se produce la guadua y va a ser un elemento realmente de salvación a la naturaleza. Si los entes políticos pues recuperaran mucho los bosques o las tierras que están baldías y sembraran la guadua. Se germina fácilmente, se puede acostar y enterrar, y por cada nudo va a brotar una nueva planta. Igual de cada nudo va a salir una ramita, se llama chusquín, si eso se sembrara, ahí tenemos una nueva planta de guadua. Los espesores son diversos y según diversos también por las especies. Esta especie logra espesores entre 12 y 15 centímetros como máximo, pero hay otra especie que logra hasta 35 y 40 centímetros de diámetro, que se llama la guadua cebolla. Esta es una guadua que llaman angustifolia, pero su nombre vulgar también puede ser macana. Muy resistentes,
de gran capacidad de resistencia a compresión y de muy buena capacidad de resistencia a tensión. Compresión, una guadua como esta que estamos viendo, que tiene más o menos unos 10 centímetros de diámetro, puede resistir unas 32 o 36 toneladas en 1 metro cuadrado. Yo creo que eso mismo lo puede resistir una columna, pero creo que es una columna muy fortalecida en cuanto a cemento y a hierro. Es muy bondadosa en el tema constructivo y por generaciones y ancestralmente. En nuestro país, en todas las comunidades, tanto indígenas como comunidades menos favorecidas en cuanto a lo económico, todas sus construcciones ancestrales han sido con guadua. Hoy por hoy, en los últimos 15 o 20 años, cambió de estrato social. Siguió siendo de comunidades menos favorecidas, pero pasó a ser también preferida por la gente adinerada. Todas sus construcciones, quien tenga dinero, si quiere estar in, prácticamente tiene que tener algo de su construcción con el bambú. Podemos hacer infinidad de cosas con la guadua o con el bambú de esta característica. Construcciones de todo tipo, iglesias, puentes, artesanías, muebles. O sea, puede uno hacer casas 100% en guadua. ¿Qué la puede destruir? Lo mismo que destruye a una columna de cemento o una de hierro, pues la candela o la humedad directa. Si no tiene humedad directa, que tenga permanentemente humedad, nunca la destruirá. Una construcción en guadua, pues hay datos de antropólogos y hay estudios muy bien hechos donde han encontrado construcciones de 9.500 años. En la América pues somos muy nuevos para construir porque nos descubrieron hace 520 y tantos años únicamente, pero nuestros indígenas la tuvieron como elemento natural muchas veces. Vimos en las construcciones de los indígenas del pueblo de ellos donde había algún tipo de construcciones en guadua, pues muy llevados al empirismo. De hecho, yo construyo en guadua hace 30 años y soy empírico, no hay ninguna facultad en ninguna parte del mundo que te enseñen a construir en guadua. Muchas gracias a las personas que invitaron aquí, a los estudiantes favorecidos de que son estudiantes de arquitectura, pero quisieron invitar a alguien para que les mostrara y para que es un elemento que ya lo pueden emplear ustedes en las construcciones. Con muy buenas características constructivas y además con muy buenas características en el tema económico, si se quiere. Por ahí han estado mostrando algunos tipos de construcciones. Esa es una columna muy fortalecida. Como les digo, una sola guadua puede aguantar 34 toneladas en 1 metro cuadrado. Ahí puedo estar cargando fácilmente 120 toneladas en la parte superior porque tengo 4 guaduas. Los apoyos de los lados son vientos que me están ayudando a soportar las vigas, porque a viga, en posición de viga, pues merma mucho su capacidad de carga, pero la puedo ayudar en esa forma y así la optimizo hartísimo, casi que la puedo poner a cargar lo mismo que está cargando en forma vertical. Normalmente se logran construcciones, yo he hecho construcciones hasta de 4 pisos, con unos costos supremamente bajos, con relación al tema cemento y hierro. La proporción más o menos constructiva es que si una casa va a valer, por decir, 3 millones de pesos mexicanos,
La misma casa construida en Guadua puede valer unos 400.000 pesos. Entonces la proporción puede ser fácilmente de 10 a 1. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir que todas las ciudades del mundo se vuelvan en Guadua, no. Pero qué bueno que todas las personas se concientizaran, ya que hay tanta contaminación por el efecto de las ciudades tan pobladas, que cultivaran guadua y que a su vez de la guadua pues saliera el elemento para construir las viviendas a las personas menos favorecidas y a las comunidades mucho menos favorecidas, con la gran garantía de que no solo van a tener un cultivo sostenible y sustentable, sino que también los entes mundiales ya, por ejemplo, han visto de que tienen que comprar oxígeno porque contaminan, y a los países tercermundistas como los de nosotros les compran oxígeno por bosques que tenemos nativos, de todas esas maderas, como decía ella, que son maderas de 15, de 20 y de 30 años, pero que el hombre las está acabando por la industrialización para hacer pues infinidades de cosas que hacen con la madera y básicamente papel y muchas otras cosas. ¿Cómo recuperamos esos bosques? Ella bien lo dijo, en su comunidad pues tumban un árbol y siembran 10. Qué bueno que todos los países organizaran y sembraran bambú para recuperar el oxígeno del mundo que se pierde a diario. De ese bambú vamos a generar oxígeno que nos lo van a pagar y necesariamente la tenemos que explotar, porque si no la explotamos también el guadual tiende a morir. Él más bien exige que lo exploten para que haya una autogeneración y haya más bosque. Al cortar la guadua en su momento que está madura y adulta, vamos a generar nuevos brotes. Y esos cultivos nos van a ir creciendo en extensión. Se vuelve prácticamente invasora. Si uno tiene un buen manejo en la explotación, se va a volver invasora porque ya va a empezar a caminar demasiado. Pero eso es recuperando bosques y recuperando terrenos perdidos de otros elementos. Hay diferentes construcciones, pues esa es una construcción ya acabada por tiempo y por humedades, como eso, pero igual hay más fotografías donde se presentan. No estaba muy organizado eso. Normalmente el terreno donde se da en Colombia es entre 400 y 1200 metros sobre el nivel del mar y espontáneamente. Esta variedad de guadua y esta variedad de bambú, según los botánicos, nunca florece o florece cada 100 años. Pero ya pues por in vitro y por elementos ya más de laboratorio la han logrado crear y ya han procreado muchísimas extensiones de guadua. No sé si haya más fotografías ahí. Como el elemento natural que les estaba diciendo y básicamente al coloquio, que es sustentabilidad y medio ambiente, pues para mí la verdad que es la mejor forma de recuperar el medio ambiente, creando unos cultivos de guadua. En la construcción, ahí vemos una pared completamente hecha en guadua, no está anclada en ninguna parte, está sostenida bajo la guadua con una guadua horizontal, las demás verticales, y es prácticamente una pared pues a modo de decoración y a modo de hacer una separación de áreas. Pero esa misma pared, si yo anclara las columnas principales, las embebiera en la tierra o las metiera con cemento, pues ahí ya empiezo a formar una columna y puedo hacer cualquier tipo de construcción. Ahí hay más si quieres, Pablo. Ahí pueden apreciar, por ejemplo, el marco de la puerta. Su columna principal es una guadua y esa guadua sube más o menos 5 metros, que es esa construcción donde está.
Se logran alturas impresionantes en las construcciones en una sola unidad, que regularmente alcanza a medir entre 25 y 30 metros, y los primeros 25 metros prácticamente son del mismo espesor y del mismo grosor. Al final ya se va adelgazando. Esas partes finales, 5 o 6 metros finales, se utilizan como varillores en los techos o de pronto en artesanías o en muebles, pero la puede utilizar completamente. Morfológicamente y estructuralmente, mi Dios fue sabio y hizo prácticamente una columna natural. A quienes estudian arquitectura, esta mañana observaron que les conté una columna, pues son 4 varillas y un hierro perimetral. Más o menos ahí está, unos hierros perimetrales, y después hacemos una formaleta en madera y embebemos el cemento y quedó hecha la columna. Naturalmente, la formaleta es la misma guadua, la misma forma la guadua. La varilla perimetral, ¿cómo llama que me dijeron? Hola, de aquí los anillos o el estribo, los anillos los tiene naturales. En la columna de hierro los anillos solo van perimetralmente. En la guadua están completos. Es un anillo completo. Es una estructura completamente perfecta y bien hecha. La hizo mi Dios mucho antes que nosotros, con una resistencia impresionante. Están prácticamente medidos a la misma distancia que cualquier arquitecto le diga a su empleado: haga una columna y ponga los anillos a 20 centímetros. Habrá errores de milímetros. En la naturaleza hay los mismos errores a milímetros, pero están exactamente equidistantes. En muchas guaduas van a encontrar más cerca, en otras más lejos. Las de mayor resistencia en cuanto a capacidad de carga, la que tenga pues anillos más cercas, sin querer decir que la que los tenga más lejos va a ser menos resistente o menos capacidad de carga, no. Pero sí busca uno en unas construcciones donde vaya a tener muchos apoyos, anillos que haya más cerca, como en esa que está ahí. Ahí pueden ver también los refuerzos que llamamos piediamigos para soportar de pronto áreas de vuelo de una cubierta, para poderle cubrir más área sin necesidad de estar usando mucho aguado y mucho elemento diferente. Cortes tradicionales hay sobre ese taco de guadua que ven en las dos verticales. Hay un taquito que está recibiendo la diagonal. Ese corte, que es el más tradicional de todos, se llama boca de pescado. Esta mañana en el taller lo hicimos y puede uno, partiendo de este corte, puede hacer prácticamente todas las construcciones. Si lo pongo en esta forma, pues hago la diagonal como está en la parte de atrás. Para recibir las vigas, la puedo recibir lateralmente. Puedo poner la viga así y pernarla con algún elemento, pero si la pongo así, pues me va a trabajar 1000 veces mejor. Ahora tú preguntabas que si tengo que pegarla con algo y soportarla aquí con algo, no. No necesariamente, ya con el peso y lo que tenga aquí para arriba se me va a sostener. Pero si le agrego aquí un pequeño tornillo, pues transfiero fuerzas y le doy mayor resistencia. Si le paso un perno aquí, le dejo un perno así por dentro y perforo esta y la meto así y perno aquí, pues transfiero mayor energía y mayor resistencia. Sin querer decir que yo no puedo construir así simplemente. De hecho, así se construía ancestralmente, sin ayudas de clavos, ni tornillos, ni nada, porque no existían. Cuando máximo de ella misma
sacábamos bejucos y se amarraba en forma de X. Todavía se hace. El señor indígena me contó que ellos lo hacen hoy en día. Nosotros ancestralmente también se hace. Donde no hay la maquinaria, pues ni el modernismo se hace igual ancestralmente. Este corte lo hicimos con una broca especial, pero si no hay la broca se hace a machete y queda igualito. No pues tan perfecto en esta unión aquí, pero queda igualito y presta el mismo servicio de la construcción. Sismo resistente por naturaleza, por su capacidad de carga, por su altura, por su esbeltez, por ser tan liviana en los efectos naturales, en vientos, en ríos, en huracanes y en terremotos, se comporta de maravilla. Realmente en las zonas donde ha habido desastres naturales, huracanes y terremotos, las construcciones con guado han perdurado o con bambú han perdurado. Su mantenimiento pues muy fácil, normalmente se puede dejar así tal cual como está, aquí ya está seca, su color es dorado. Se puede aplicar cualquier tipo de barniz, cualquier tipo de cera, todo lo recibe, no lo repele. Se puede recibir cualquier pintura de agua o a base de aceite, pero normalmente al que tiene empatía y al que le gusta construir en guadua, pues la deja el color natural. Plagas, solo le da un tipo de animalito que se la come internamente, pero igual con las épocas modernas se inmuniza nudo a nudo con un roto y con algún químico. Pero nuestros ancestros hacían un inmunizado natural en el corte. Cuando la guadua está madura, que tiene 4 o 5 años, ella da la característica para cortar. Normalmente es verde de color, pero le da un hongo y la pone como color gris. Esas ya están con madurez, con adultez y con madurez para el corte. ¿Cómo hago un inmunizado natural para que no me le dé ninguna plaga y no tenga ningún bicho que me vaya a perforar y a dañar mi casa o mi construcción o mi columna a futuro? Naturalmente, en menguante, en plena oscuridad, entre las 12 y las 4 de la mañana se corta. Preguntarán el por qué la oscuridad y por qué la hora. Porque al ser una gramínea, durante el día está llena de agua. Ha hecho la fotosíntesis y estos nudos tienen mucho contenido de agua. Cuando empieza la oscuridad, esa agua empieza a devolverse a la tierra, se decanta. Entonces estos nudos no tienen contenido de agua. Si yo la corto en la noche, en plena oscuridad, está seca de agua. Si la cortara en el día, esos nudos tienen agua. Se me puede podrir mientras el agua se seca naturalmente. Entonces la tendría que someter a hacerle una perforación, liberar el dióxido de carbono que ha encapsulado y botarles agua. Entonces ancestralmente la corto en plena oscuridad, ojalá en menguante, ojalá saber la característica de la tierra en ese momento, si hay mareas altas o mareas bajas. Y entre más baja esté la marea, pues más seca está la tierra, más seca va a estar la guadua. Una vez cortada, la dejo dentro del guadual madurando o macerando 40 días. Ahí se le seca completamente el agua y se le seca un almidón que ella tiene internamente, que es el que se come el bichito. Con eso es un corte ancestral de inmunización y de durabilidad. ¿Cuánto puede durar?
200 o 300 años. Si hace ese corte y adicionalmente le has inmunizado químico, pues doblemente el trabajo. Pero por épocas, por la modernización y por lo rápido que va el mundo, pues la explotan de día. Entonces tiene mucho contenido de agua. Es una guadua que de todas maneras hay que someterle a perforaciones para que salga esa agua y esté seca para después poderla inmunizar. Esa perforación después de inmunizada la puedo tapar con unos mismos palitos de guadua. Tapo el rotico para que no le entre de todas maneras ningún bicho. Puedo utilizar muchos inmunizantes, tanto químicos como naturales. Dentro de los naturales, pues de pronto hacer un bocachi de ajo y de chiles, de cualquier tipo de chile. Los macero, los revuelvo con agua y los meto por ahí. Y eso me sirve como un inmunizante, porque no hay ningún animalito que realmente le guste pues el chile y el ajo y la cebolla juntas, no creo. Eso me ayuda a inmunizar y inmunizo pues a muy bajos costos. Industrialmente, como la compraron aquí, que la consiguieron, esta guadua venía inmunizada, pero perforada, la perforaron para inmunizarla y la profundizaron en alguna alberca o algo con químicos y la sacan y la escurren. Yo personalmente no hago este tipo de inmunización porque fracturo el anillo. Al romperla, fracturo el anillo que tiene naturalmente y le quito resistencia. No quiere decir que no me vaya a aguantar el peso que les dije al inicio, no. Pero de todas maneras he fracturado lo natural, rompiéndola. Entonces más bien prefiero hacer un pequeño roto a la altura de uno de los nudos y la inyecto. Ahí se ve en esa construcción, en esa pared, bocas de pescados, una pared decorativa y arriba en la parte superior bien los pequeños orificios para inmunizar. El manejo en la construcción, una vez cortada, limpiarla es muy fácil, con un trapo húmedo, con una jerga, con arena y la limpian. Trae unas vellosidades por fuera que pican mucho, es lo que uno le quita, ese mundo de pelitos para poderla manipular en las construcciones. Si estamos en la ciudad, pues compramos ¿cómo se llama? Una esponja de alambre y también funciona perfectamente. O fibras de alambre. Bueno, eso es básicamente lo que puedan escuchar de la guadua aquí en la conferencia. Los invito mañana, creo que hay inscripciones para la parte más también teórica y práctica del manejo y construcción. Mañana desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Y básicamente pues los invito a quienes tengan terreno o a las comunidades indígenas que siembren guadua para que produzcan oxígeno, para que el país les pague el oxígeno y para que ustedes cuando sea de producir saquen para sus viviendas. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Me dijeron algo del tiempo, corto, pero estoy a sus órdenes las veces que me quieran escuchar. Sabe la universidad que me puede invitar con mucho gusto. Muchas gracias a todos.